Si hay un tema que siempre funciona en cualquier formato, sea periodismo gráfico, sea audiovisual, ventas de libros, documentales, series, es todo lo vinculado con el mundo más oscuro, que casualmente lo que más miedo nos da, el crimen. Los homicidios, asesinos en serie, narcotráfico, siempre son las series y los héroes, extrañamente protagonistas más exitosos en la televisión de los últimos años, en los libros más vendidos, siempre hay un bestseller que tiene que ver con historias de crímenes, los documentales más vistos siempre tienen que ver con crímenes y casualmente, o por ahí no, es lo que más temores nos genera. Para hablar de estos temas y todo lo que pueda estar en el medio, vaya a saber uno por dónde terminamos, es que hoy contamos con el orgullo de tener la presencia del número uno, Ricardo Canaletti, a quien ya le agradezco y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, un placer estar acá contigo y muchas gracias por la presentación. No, por favor. ¿Cuánto crimen tenés encima? Cometidos ninguno, creo. Vistos muchos, muchos. Vistos, conocidos, sí, muchos, desde, qué sé yo, más de 30 años, más de 35 años. 35 años. En 35 años, ¿alguna vez imaginaste que iba a tener tanto éxito el consumo de grandes crímenes? Digamos que hay cierta hipocresía en el consumidor argentino. Porque a Borges lo consumía y él hablaba de orilleros y cuchilleros, y lo consumía. A Roberto Bar lo mismo, salvando las distancias de calidad literaria, ¿no?, entre Borges y Ar. Tantos otros. Qué sé yo, me acuerdo ahora, yendo a la literatura, ¿quién puede decir que no leyó en algún momento o no conoció algún cuento de Poe, hablando de un autor extranjero? O de Rulfo, o de Carlos Fuentes, del mexicano. Pero nosotros somos muy hipócritas en eso, porque nos gusta, pero durante mucho tiempo este tipo de noticias o este tipo de relatos, de historias, quedaban relegadas a la cocina, o yo te diría hasta el lavadero de la casa. Hasta que, en la década del 90, se abrieron las puertas de todas las habitaciones y lo que estaba en el tacho de basura pasó a ocupar un lugar en el living comedor. Y ahí tuvimos, de la mano de los casos de corrupción administrativa desde el poder de la época de Menem, un montón de situaciones en las cuales el periodista ya dejaba de hablar de política y empezaba a interesarse en, che, ¿qué es el peculado? Che, ¿qué es la malversación de fondos? Che, ¿qué es defraudación al Estado? Che, ¿qué es el Yomagate? Y cambió todo. Está todo en el mismo código penal que el hurto, el robo, el homicidio. Está todo ahí. Yo creo que durante muchos años la gente no entendió, me parece a mí, que la gente no entendió lo que significó el juicio de las juntas. Te voy a explicar. No se juzgaba la política, se juzgaban delitos. Eso pasó absolutamente desapercibido y formó parte no solamente del alegato del fiscal, sino también de la propia sentencia. Acá estamos juzgando delitos. No si usted estaba combatiendo el comunismo. Estamos juzgando delitos. Homicidio, sustracción de personas, lo que ya sabemos. Creo que nunca se entendió. Por eso, como no se entendió que eran delitos, de los cuales nosotros no hablábamos porque estaba reducido durante muchos años, lo trataban de reducir a un grupo de malvivientes, malhechores tan mal hechos, etcétera, etcétera. Lo trataban de reducir a eso. No, por eso digo, ni siquiera los protagonistas del juicio a las juntas o del juicio a los guerrilleros, a las organizaciones armadas, cuando les tocó hablar, hicieron alegatos políticos. No, hermano, yo no te estoy discutiendo la política, te estoy discutiendo que vos hiciste política cometiendo delitos. Es distinto. Bueno, todas estas cuestiones
metidas en una olla donde no se entendía nada, hicieron que cada uno ocupara un rol en la sociedad. Entonces, el delincuente estaba ahí, la policía estaba para el vigilante de la esquina, que esto, que lo otro. Y de esa manera vivíamos y teníamos relación con lo que ocurría en la calle y fuera de nuestras casas. Hasta que cambió. Yo, uno de los primeros crímenes que recuerdo, situaciones policiales que recuerdo, si lo veo desde ahora, tiene que ver con, claro, le pasó a una persona de los nuestros, de la clase media, cuando el ingeniero Santos Sí, el ingeniero Santos. persiguió a dos personas que le habían robado el estéreo, le habían hurtado el estéreo y los mató. Y eso, o sea, si yo lo recuerdo es porque fue furor la cobertura de ese caso. Por la justificación. ¿Está justificado o no está justificado? Es de los nuestros. Claro, eso es de los nuestros. O sea, Es podría de los haber... nuestros. Entonces, lo que hizo, ¿está justificado o no está justificado? Bueno, sí, eso movió las entrañas de muchos y se ocuparon de ese tema, fue en el año 90. Pero fue abordado más como una sección sociedad más que una sección policiales. Sí, hubo un debate nacional acerca de la legítima defensa. Se comenzó a hablar de la legítima defensa. Hasta ese entonces no se hablaba de legítima defensa. Era una cuestión que estaba recluida al ambiente judicial, abogadil, de derecho penal, obviamente, y nada más. Ahora, es un típico caso que hoy podríamos ver un documental o una serie. Pero por supuesto, incluso en los noticieros hasta desgranan el artículo correspondiente. Claro, desgranan el inciso sexto del 34 y te dicen, tienen que estar estas tres condiciones para que se dé... O sea, le enseñan a la gente cuestiones de derecho. Yo no digo que esté mal, le estoy diciendo, vos fíjate hasta qué punto llega el impacto, que la cobertura va hasta el hueso. Y entonces todos somos un poquito abogados. Todos somos un poquito abogados. Bueno, por lo menos hay cierto conocimiento de por qué sí, por qué no. Cosa que no está mal, porque todo el mundo sabe que el hígado está a la derecha. Sin embargo, creo que poca gente sabe la diferencia entre hurto y robo, que muchas veces es el punto de partida de discusiones. Por una excarcelación. De discusiones por una excarcelación, exactamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace que tenga tanta fama o tanto impacto determinados crímenes, cuando es algo que nos aterroriza a todos? ¿Lo vemos como algo lejano, imposible, o algo tan posible que necesitamos verlo? No, nosotros somos hispanos, somos descendientes de los griegos y de los romanos, y ellos estaban muy cercanos a estas cuestiones de todos los días. Y nosotros también. No somos alemanes, no somos germanos ni anglosajones. No, anglosajones no tanto, pero los germanos. O sea, en una palabra, los bárbaros. Para quienes el hecho criminal le pasa a otro. ¿Para qué me tengo que meter si le pasa a otro? Hay una diferente mirada. Hans Eisenberger, un ensayista, filósofo alemán, fallecido no hace mucho, se refería a esta diferencia entre el espíritu mal llamado latino y el germano o el anglosajón. Nosotros nos involucramos con los casos. Sea que el río haya desbordado, como ahora, donde tenemos una cantidad inusitada de delitos en la calle y de delitos que conocemos que pasan incluso dentro de la familia, sobre todo los que tienen que ver con el ambiente privado, o sea, con la sexualidad. Ahora que estamos desbordados, como cuando no estábamos desbordados. Yo recuerdo en el 1962, que la Argentina explotó prácticamente, y no solo por la cuestión política, fue un año complicado para el país desde el punto de vista político, con los militares golpistas, con un presidente del Senado Guido, sí, que se convierte en presidente de la República casi con una jugarreta. Sí, jurando ante la Corte. Jurando ante la Corte. Bueno, había muchos problemas políticos. Sin embargo, digamos que la atención estaba concentrada en el crimen de una nena de 16 años.
Norma Mirta Pengerek, 16 años, de familia judía. Un 29 de mayo del 62 había una huelga general, en la época en que las huelgas generales eran huelgas generales. No se movía ni una hoja en ninguna parte del país, dispuesta por la CGT contra medidas de Álvaro Alzogaray. Medidas económicas del entonces ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, que para más de uno le resonará. Y que ahora algún candidato presidencial ha vuelto a mencionar. Bueno, en definitiva, Norma Mirta Pengerek, no se movía un alma, 29 de mayo del 62. La chica le dijo a los padres, voy a la clase particular de inglés. Pero, Norma, estoy colectivo. Llama a una amiga a ver si la acompaña. No, estás loca vos. Ella fue igual. Llegó a la clase de inglés. Y dio la clase de inglés, estuvo en la clase de inglés, aprendió inglés. 1 hora con la profesora. Salió de la casa de la profesora, desapareció. Al año aparece un cadáver que dicen que es de Norma Mirta Pengerek. Ojo, durante ese año nadie sabía quién era Norma Mirta Pengerek, pero que aparezca el cadáver de una chica de 16 años al año de haber desaparecido, en las condiciones en que aparece, en la Variol, bueno, fue una noticia que explotó. Sobre todo cuando se dijo que su muerte podía estar relacionada con un ambiente de pornografía y drogas. En el año 62, hablar de pornografía y drogas en la República Argentina era una bomba de Hiroshima. Hasta la Asociación Civil de Pilotos Comerciales sacaba comunicados, te digo, para que veas el involucramiento de sectores que, vos decís, con el crimen nada que ver, o le interesa en el crimen nada que ver. Bueno, diciendo, ¿a dónde iremos a parar si la droga ha entrado en la República Argentina y la pornografía y estos degenerados, se decía entonces? 1962, estábamos hablando de un crimen. Y no confiábamos mucho en la policía en aquel entonces, a pesar de que la policía hacía todo lo posible para que confiemos en ella. Estaba el policía de la esquina, ¿sí? Y sin embargo pasó el caso de Norma Mirta Pengerek, que, no lo voy a contar acá, porque si no se nos llevaría todo el tiempo, que quedó impune. Impune. Quedó impune. Hay como una continuidad sobre la impunidad que llega un momento que cuando vemos casos que son juzgados y que tienen sentencia, nos parecen poco la sentencia también. Sí, hay más absoluciones que condenas, de acuerdo con últimas estadísticas que yo he visto. Siempre hay más absoluciones que condenas, con lo cual te lleva a pensar, pero ¿cómo? Si hay más absoluciones que condenas, alguien no hizo bien las cosas, porque para que llegue un caso, una denuncia o una intervención policial a juicio, a sentencia. La sentencia es el final de un juicio, ¿no? Sea escrito o sea oral y público como ahora. Tuvo que haber habido todo un proceso. Ahora, todo un proceso para llegar a la conclusión de que acá no pasó nada. Porque en muchos casos la absolución es un poco eso. No siempre, pero es un poco eso. ¿Quién actuó mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O tiene tantas, o como piensan muchos, tiene tantas garantías la ley procesal que hasta el culpable sale libre. Es un problema social, es un problema de ignorancia, es un problema de aspiraciones sociales, no personales. Es un problema multifactorial. Claro, porque también se habla de la justicia o la policía cuando tenés un montón de fuerzas policiales con un universo adentro de cada fuerza y tenés un montón de justicia con un universo adentro de cada poder judicial. Es cierto, no es lo mismo que te toque este juzgado que aquel otro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que te toque esta sala del Tribunal Superior o que te toque esta otra sala del Tribunal Y eso que los códigos son los mismos. Sí, pero viste como los referí de fútbol, hay muchas situaciones que están libradas a su criterio. Con el mismo reglamento. Con el mismo reglamento. Pero bueno, el derecho es una materia opinable. Y eso es lo que a veces el sentimiento popular lleva a conclusiones que la razón no acepta. ¿Hay límites para el morbo? Vos como periodista, ¿hubo cosas que dijiste, bueno, llego hasta acá, este detalle no lo cuento? Hay dos situaciones. Yo creo que el morbo
es connatural con este tipo de historias. Hay morbo. Por otra parte, para aplicar una pena a un culpable, hay que saber qué hizo. Y en delitos sexuales, o incluso en delitos de sangre, hay situaciones que son realmente repugnantes por el método utilizado. Si yo no conozco ese método, no puedo aplicar una pena o no puedo saber si el tipo es culpable o inocente. Porque muchas de las pruebas tienen que ver con lo que hizo. Y a veces lo que hizo no es ya sobre una persona sobre un cadáver, sino sobre una persona viva a la que recibió una agresión sexual. Si yo no sé qué tipo de agresión sexual, hasta sus últimas consecuencias, no voy a poder seguir adelante. Entonces, esto es una cosa que muchos no entienden. Si vos describís una agresión sexual, entrás de lleno en el morbo. Hay eufemismo para eso. Yo soy de la idea de que lo amarillo hay que tocarlo y salir. El morbo hay que tocar, porque es consustancial, hay que tocarlo y salir. No hay que quedarse allí. Digamos que ese sería mi criterio para encarar estas cosas. Hay situaciones en las que hay que contarlas. Pero bueno, el lenguaje tiene también sus maneras para no ser tan agresivo. Pero sí son cuestiones agresivas y que te impresionan. Pero sin ellas no podemos. No podemos, no podemos avanzar, ni contar, ni llegar a explicar una conclusión. La conclusión a veces es en base a lo que pasó, y lo que pasó es morboso. Pensaba también... No sé si soy claro en esto, ¿no? No, sí, es clarísimo. De última, si a alguien no le gusta, que no lo consuma. Por supuesto, pero el problema es que cada vez se consume más. Problema, no es un problema. Para la década del 50, del 60, donde estaba todo muy ordenadito, parecía muy ordenadita la vida pública, podría ser un problema. Pero también me acuerdo en esa época donde estaba todo ordenado y de estas cosas no se hablaban, pero la policía entraba en casas particulares a hacer allanamientos sin orden judicial por la denuncia de una señora de que a su hija el marido la violaba. O se metían en los hoteles, alojamientos o albergues transitorios y sacaban parejas y se fijaban si estaban realmente casados o no estaban casados, para después, si no estaban casados, avisarle a su mujer que vaya a buscar al marido a la comisaría. O al revés. Eso lo hacía Margaride. El comisario Margaride, que es un comisario represor, etcétera, etcétera. ¿Lo hacía por cuestiones morales o para buscar subversivos y aprovechaba eso? Él era jefe de moralidad. No, ¿qué subversión? Como jefe de moralidad hacía eso. Como jefe de moralidad lo hacía, para la policía primero y después para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Hoy cuando hablamos de división de policía moral pensamos en Irán. Bueno, acá pasó. En 1960, 61, 62, 63. ¿Solamente con los hoteles de alojamiento? No, te digo te digo más. ¿Vos sabés que se metieron en la casa de Ariel Ramírez? Del autor de La Misa Criolla, en 1960, que estaba con Miguel Brascó, un gran amigo de él, abogado Brascó. Pero sin orden, sin nada. Sin nada. Y un abogado adentro. Porque la suegra no se lo bancaba porque era negrito. Entonces la suegra fue a hacer una denuncia en la comisaría de que su yerno era un drogadicto y violador. Entraron a la casa y se lo llevaron presos. Estaba el que era entonces, había un ministro ahí. Pero ¿qué era? Una reunión de amigos. O sea, vos no podías vivir tranquilo ni en tu casa, pues se te metía Margaride, o las huestes de Margaride. ¿Esas cosas salieron a la luz? No, había en algunas revistas, decía, Margaride hicieron una entrevista en Leo Plan, una vieja revista, donde dijo, una de las causas, menos mal que dijo una, de toda esta corrupción que hay en el país, que debe ser, y nosotros lo mantendremos impoluto, es la Dolce Vita, la película de Fellini. ¿Peliculón? La disolución de las cosas. ¿Peliculón? O sea, estamos hablando de un animal que en paz no descanse. Es así. Pero esas cosas pasaban y ¿vos sabés cuánta gente por mes detenía a la Policía Federal
cuando la Policía Federal tuvo durante 50 años o más poder absoluto en la calle, por mes detenían por edictos, infracciones a los edictos policiales que ya no existen más. Luego se transformarían en lo que devino ahora en código de contravenciones. Pero entonces la policía hacía su propia legislación sobre lo que estaba bien o estaba mal. Bueno, ¿sabes cuántas personas eran detenidas por hacer pis en la calle? Ponele. O gritar, escándalo en la vía pública. 135.000 promedio. Por año. Por mes. Por mes. Y el jefe de policía era el encargado de imponer pena, no un juez. Hasta 30 días de prisión podía imponer el jefe de policía. Por edictos, no por delitos. Es decir, a vos te mandaban preso. Era muy fácil ir preso en Argentina. Muy fácil. A vos te mandaban preso por, no sé, te olvidaste los documentos en tu casa. Identificación, averiguación de antecedentes, AA. Te mandaban preso en tu casa. Te mandaban preso, ¿no es cierto? Y si te tenían que imponer una pena, suponete, hasta 30 días, te la imponía el propio jefe de policía, vos la pasabas en la comisaría, barrías, en fin, decías mate. No, este es un contraventor, este es por edicto. Las prostitutas, qué sé yo, era otro mundo, era otra época. Ahora no se entendería, se tendría que explicar, miren muchachos, esto pasó de verdad, pasó acá, le pasó a tu abuelo, le pasó a tu bisabuelo, y tal vez hasta le haya pasado a tu padre. Pero en algunos casos hoy... Para un tipo de 40 años, ponele, para el padre del tipo de 40 años, y también le pasó, seguramente le pasó. O lo sabía. No estoy inventando nada, pero con solamente pasear por redes sociales uno sabe que hay mucha gente que estaría de acuerdo y bueno, si estaba sentado, estaba vagando por la esquina durante 2 horas. Uno de los edictos policiales castigaba el merodeo. ¿El merodeo? Yo soy un merodeador serial. Yo merodeo por la calle mirando vidrieras. Un policía me puede detener y dice, ¿usted qué está haciendo acá? Estoy mirando vidrieras. ¿Dónde vive? No, a 2 barrios de distancia, adentro. ¿Había mucha aportación de cara, digamos? Permanentemente. Vos sabés que una vez yo fui a hacer una entrevista al jefe de investigaciones de la Policía Federal, que era el segundo o el tercero en la lista, en la jerarquía. Estaba el jefe de policía, subjefe, y después venía el jefe de investigaciones. Tenía a cargo todas las investigaciones penales que se hacían, las chicas y las grandes, todas. Yo voy, trabajaba en la gráfica, voy con era verano, una camisa y un pantalón, obviamente. Entonces, en esa época no estaba la televisión, o sea, a mí no me conocía, la cara no me conocía. El hombre el policía que manda para llevarme al despacho del comisario general, va hasta la entrada, mira, se detiene en mí, me dice, Canaletti, sí, adelante. Cuando yo llego, le digo al comisario, me sacó por la cara. Si yo llegaba a ser morocho, me dejaba ahí esperando. Ahora es distinto. Richard, te pido si podemos bancar 2 minutos que vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con esto que es más complejo, hoy con la presencia de Ricardo Canaletti. Ya venimos. ¿Qué pasa con los mitos que se construyen? Hago una pequeña aclaración. Una vez, uno de los momentos más fascinantes que he vivido laboralmente fue con vos de protagonista que empezaste a relatar todos los pormenores del caso Barreda, por ejemplo. El caso Barreda. Y en ese caso Barreda, todos tuvimos el mito construido que, aunque suene muy duro decirlo hoy, en su momento era el justiciero. Se llevó puesta a la mujer, a la suegra, a las hijas. La vivienda fue grafiteada, había estampitas de San Barreda. Sí. Conchita se convirtió en un insulto para un poco hombre. Y resulta que cuando vos fuiste a revisar, hubo un mito construido que hoy es imposible de desarmar. Sí, tal vez con el tiempo se ponga en su lugar, pero el mito fue creado por una persona, el sobreviviente, o sea, el matador. El matador puede hacer lo que quiera. Pero hubo una cobertura de un juicio
Y vos cuando fuiste al expediente encontraste los testimonios que la gente no los quiso ver, no los quiso leer. No, se hizo todo muy gruesamente. Es decir, al autor lo tenían. La escopeta la encontraron. El tipo confesó. Después se quiso justificar con el tema este de que era un ceniciento, un tipo maltratado. Pero en realidad todo el juicio como que pasó la etapa de probar la materialidad. Los abogados saben que la materialidad es el hecho en sí, de vos matando. Estaba todo probado. Entonces, y pasaron al punto siguiente. Che, pero un tipo así tiene que tener algo en la cabeza. Entonces se enroscaron, de hecho, buena parte de la sentencia que lo condena, se enrosca en el asunto de si el tipo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, si tenía alguna alteración morbosa de sus facultades mentales o no. Y vos fíjate que se enroscaron tanto en eso que salió 2-1. No fue unánime la condena de Barreda. Dos varones, votaron que sí de acuerdo cuando mató. Y lo hizo con toda conciencia. Y una mujer, la tercera integrante del tribunal, dijo, no, es decir, está probado que él lo hizo. Pero No está bien. no, tenía qué sé yo, alteraciones psicológicas. Había pericias en ese sentido y había muchas otras en sentido contrario. Pero eso es lo que se discutió. A mí me parece que en parte en base a eso, recuerdo la cobertura de Clarín donde la cuestión era, bueno, pero ¿saldrá loco o no? No si había matado o no había matado. Todo lo demás vino después. Y había quedado ese asunto del hombre herido en su masculinidad por maltratos cotidianos de parte de su familia, de sus mujeres, suegra, esposa y las hijas, y el asunto ese del desprecio absoluto a través de esa expresión. Y resulta Que yo no no era sé así. si es cierta. Por ahí es una cosa que el propio Barrera le decía a las demás. ¿Qué sé yo? No lo sé. Claro, los muertos no no tengo hablan. con qué contrastarlo. Si hacemos un experimento en laboratorio, no tengo con qué contrastar. De acuerdo con los antecedentes de Barrera, yo me inclinaría a pensar que era todo lo contrario, que era un vivillo. Y lo siguió siendo después. O sea, quiero decir, lo siguió siendo incluso detenido, incluso en el juicio, incluso en algunas entrevistas que dio, donde decía que estaba arrepentido y después decía que no estaba arrepentido, que lo volvería a hacer y después que estaba arrepentido de vuelta. O sea, una persona de la cual se puede esperar cualquier cosa. Se fue construyendo su propio personaje. Y se fue construyendo su propio personaje. Y bueno, el ingenio popular, vos sabés que no descansa nunca. En la pared estaba Grande Barreda y también estaba en la pared Loco. En fin. Bueno. Ahora, los mitos terminan jugando un montón en la historia de Argentina. No te olvides que Chabrán está vivo y tomando daiquiri en Alabama. Exactamente. Es como que nos cuesta aceptar a veces la explicación más sencilla. Ahora, hay algunos casos que yo no sé cómo se pueden explicar o cómo se pueden abordar, ¿no? Uno piensa en el preso vivo más longevo de la historia de la Argentina. Esa persona, si esos crímenes ocurrieran hoy, ¿tendría esa sentencia? ¿Tendría ese futuro? Estamos hablando de Robledo Puch. Sí, Robledo Puch. Yo creo que sí, ¿no? A ver. ¿Pero nunca más salir de la cárcel? Con Robledo se dio una serie de circunstancias. Robledo es un ejemplo clásico y único en la Argentina de un tipo que se pudrió en la cárcel. Hay tipos que en la cárcel se hacen su vida. Hacen su vida. Se acostumbran a la tumba y nada, se acostumbran a ese tipo de vida y así la pasa. Robledo no se pudrió. Robledo sigue siendo el mismo tipo de cuando cometió los crímenes. Tiene 20 años en la cabeza. Pero, es decir, le pasó la vida a una persona que siempre la vio con ojos de 20 años. Se pudrió. Está podrido. Hay otro mito siempre vinculado con el crimen más cotidiano, que es la pérdida de códigos del delincuente. Como que hay una romantización que el delincuente de antes era un caballero y llega un punto que
hay una romantización directamente, repito la palabra romantización, y que el de ahora no tiene ningún tipo de código. En tu experiencia, ¿lo podés certificar o no es tan así? No, nunca tuvieron códigos. Jamás. ¿Y por qué Siempre se mataron romantiza? criaturas, siempre mataron mujeres. Hablo de hechos de sangre, pero siempre hubo violaciones. Ahora, que antes vos los tuvieses a casi todos fichados y ahora no tenés a casi ninguno fichados, eso te demuestra el desborde que ha habido en materia de seguridad pública y en materia de educación. Porque la educación hace a la vida intramuros. Me expresé mal, no que me estoy refiriendo a la cárcel, a la vida dentro de la familia. Educación, cultura, etc. Bueno, eso se ha relajado a tal punto, O sea, ahí sí además de la notas- cuestión económica. O sea, la Argentina ha ido en un descenso en todo sentido. En consecuencia, ahora, como que está todo desbordado, se rompió la cañería. Listo. No sé si me explico. Y en ese universo, ¿qué es lo que hace que un caso se destaque por sobre otros? Porque sabemos todos, hay miles de casos por día y no quieren saber lo que son las estadísticas de los juzgados, ¿no? Porque ahí directamente no podríamos vivir. Pero, ¿qué es lo que, los condimentos que hacen que un caso pueda terminar en un libro, en un bestseller, en una película, en una serie? Que tenga una buena historia, que sea atractiva, que tenga vericuetos, que tenga misterio, algunos condimentos. Casos hay todos los días. ¿La clase alta garpa como condimento? La clase alta garpa como condimento, sí. Sí, la clase alta garpa, todavía. Yo creo que se está diluyendo un poco la cuestión. Pero sí, ponerle que sí. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé en el periodismo había delitos historias que no publicábamos. Las que ocurrían en las villas, por ejemplo. No era No era noticia. siempre noticia, pero quiero decir, nuestro público no lo consumía. El público de clase media no lo consumía. Estaba Crónica, estaba La Razón, estaba Clarín, estaba El Mundo en aquel entonces, bueno, El Mundo después desapareció, estaba La Nación y la prensa. Había cosas que encontrabas en Crónica que no encontrabas Y en la sexta, a veces. claro, en la sexta, sí. Por ahí no encontrabas en La Razón, pero había cosas que directamente no las encontraba. Hubo 5 muertos, entró el tipo y mató a toda la familia. ¿Por qué? Porque estaba borracho. ¿Dónde fue? En una villa. No, ¿cómo vamos a dar eso? Después, dalo en un breves. Y hoy es tapa. ¿Y por qué está para hoy y antes no? Porque somos unos ignorantes que nos satisface eso. Es así. ¿Quién puede...? A ver, si yo no te cuento una historia que tiene ingredientes, que es solamente lo que te acabo de decir, un tipo borracho que entra a la casa, no distingue a nadie, mata a los 3 pibes y a la mujer. Y después se pega un tiro. ¿Qué tengo para contarte yo? De verdad, tendría que ir de un psicólogo o de un sociólogo, no de un periodista que te cuenta casos extremos. A mí no me gusta hablar de policial porque lo policial refiere a una sola fuente. Y yo tengo muchas fuentes para reconstruir una historia. ¿Por qué? Porque soy en chiquito, no yo, todos los que hacemos periodismo, somos en chiquito historiadores. Nos valemos de testimonios, de documentos, hacemos reconstrucciones. Claro que no de situaciones ocurridas hace 50, 100 o 1000 años, sino de lo que pasó ayer. Con lo cual nuestro laburo es mucho más difícil que el del historiador. Porque a mí la gente no habla porque está llorando a su muerto. A mí el tipo que le afanaron la plata tampoco porque está llorando lo que perdió, etcétera, etcétera. Es una manera de decir. Pero, en definitiva, ese tipo de situaciones. Yo creo que si cada vez se lee menos, cada vez hay menos tiempo para escuchar a un tipo que te cuenta una historia. Tú tienes que ir a buscar al teatro. Insisto, Guy de Maupassant, autor francés, ¿sobre qué escribía? Situaciones fantásticas, extraordinarias y crímenes. Y los que te nombré antes, muchos latinoamericanos. O a ver, o en 100 años de soledad no hay crímenes. Bueno, pero por favor. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a leer 100 años de soledad hoy?
Los que ya lo leímos. O los enigmas de Isidro Parodi, de Bioy y Borges. Sí, usted se va, no se vuelve a ningún lado. Si uno no puede hacer eso, pone Netflix y te lo cuenten en un documental, ponele. Y ponele. Ahora, funcionan, pero funcionan fuerte. Creo que el último éxito que metió Netflix agarró todos los líderes de sectas, los comprimió en capítulos de media hora Sí. y furor. Sí. Todos viendo cómo es que alguien cae en una secta, no sé. Sí. Y sin embargo, hay sectas por todos lados. No tengo una respuesta, una explicación. Es lo mismo que ese hecho que yo me imaginé como tapa de un diario. Es algo parecido. Es decir, si uno se pone desde determinado ángulo, a mí me llamó mucho la atención la obscenidad de escuchar a candidatos presidenciales hablar de excremento. O alguna otra palabra vulgar de las muchas que se dijeron en los debates presidenciales. Y es un poco un signo de los tiempos, ¿no? ¿Cómo no voy a ver un true crime? Más bien. Es decir, vos me hablaste del morbo al inicio, y eso no es morbo. La verdad que me provoca rechazo. A mí me gustaría que me hablen con otro nivel, con otras palabras, que me lo pongan de otra manera. Ya sé quién es quién, ya todo el mundo sabe quién es quién, pero no voy a descender tanto. O sea, notas una deshumanización. Producto de la ignorancia. O vamos a hablar ahora del nivel escolar, de la escuela, del ausentismo, de lo que ya todo el mundo sabe. Ahora, si la mala educación influye en un aumento del crimen, vuelvo al tema de si garpa o no clase alta. La educación descendió en todos los niveles. En todos los niveles. ¿Sí? O sea, ¿lo notás cuando empezás a abordar casos y decís, che, esto no lo veía antes? Así, el nivel de escolarización de un detenido. El detenido argentino siempre ha sido más o menos lo mismo. Educación primaria, secundaria incompleta, de clase social media baja, marginal, ahora hay que agregar, Contexto una de marginalidad. clasificación que hace décadas no existía. Siempre fue igual. Siempre fue igual. Pero hoy eso de marginalidad y pobreza es una división bastante reciente, pero cuando uno la lee dice, está bueno que nos expliquen, que no es porque siempre quedó pobreza, marginalidad, delincuente. No es lo mismo ser pobre que marginal. No. Y además, no tiene que ver con... hay un componente que tiene que ver con las aspiraciones personales, a las cuales en una época se decía, el tipo vive su vida y se rompe el lomo para tener una heladera. El tipo se rompe el lomo para que sus hijos vayan al colegio. Ya no se rompe más el lomo. El hijo ese ya no se rompe más el lomo para que su hijo, a su vez, el nieto de aquel, tenga una educación. Ya no. O sea, lo que ha ido bajando es, frente a la falta de posibilidades, el anhelo de vida, el proyecto de vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y llega hasta lo que sabe todo el mundo. Dice, pero escúchame una cosa, si fue a robar 20 pesos y le pegó un tiro y el hombre no se resistió, ¿por qué le pegó un tiro? Porque el tipo que le pegó un tiro no tiene ningún anhelo de vida, no tiene ningún proyecto, no tiene nada. Ahora, ¿cómo llegamos a producir ese tipo? Que no es ese tipo, son cientos de miles. ¿Cómo llegamos a producir eso? No miremos al periodista. ¿Y cómo se revierte? Sí, pero si no tenés el diagnóstico, o si estás hace 80 años que estás dando vuelta diciendo que el diagnóstico no es ese cuando es ese. Vos arrancaste la entrevista hablando de hipocresía. En base a lo que estás diciendo, te voy a hacer una pregunta casi retórica. ¿Notás alguna hipocresía también cuando, al abordar el tema de la inseguridad en general, todo termina siendo el periodismo policial, amarillismo,
morbo, y el abordaje hacia los problemas de inseguridad terminan siendo desde un punto de vista bastante hipócrita. Totalmente. La mejor política, la política por excelencia es la política de seguridad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que los casos mal llamados policiales son casos políticos. Siempre es política. Siempre es política. El que no quiera, nunca lo entendieron acá. Nunca lo entendieron. Todo es política. Si vos a la gente le haces vivir mal y cada vez peor, vas a tener más delito. Si vos arrinconás a una rata en un rincón, la rata te va a morder. Salvo que por métodos sociológicos conocidos, vos luego de 100 años tengas un pueblo sumiso y resignado. Pero si no, vos no lo tenés, lo que te va a pasar es que la gente reacciona a la larga o a la corta. Y si no es a través del delito violento, será a través del contrabando. Ah, yo no lo puedo comprar. Vas a ver cómo lo compro. Si no, será a través de una palabra que es fenomenal, que no sé por qué no ha trascendido. El truchaje, trucho, el truchimán. Somos los reyes de lo trucho. ¿Por qué? Bueno, en definitiva, todo esto tiene que ver con política. Los golpes de Estado no fueron gratuitos, a la larga se sintieron en lo que estamos viendo. Los malos gobernantes, los gobernantes ineficientes, ineficaces, a la larga lo paga la gente. La política es el arte de hacer macanas y que la pague el pueblo. Richard, nos quedamos sin tiempo y creo que acabas de cerrar la entrevista con la mejor frase. Yo no sé cómo agradecerte. Para que no lo sepa, tuve el honor de haber compartido un tiempo de gran aprendizaje con el doctor Canaletti. Nada, gracias nuevamente. Gracias por haber venido, por sumarte a este ciclo de entrevistas. Y nada, lo de siempre. Gracias Te por agradezco vos. mucho. Y yo, bueno, los espero en la próxima emisión de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Hasta la próxima.